Lo que los agentes federales descubrieron en la madrugada del 3 de febrero de 2026, dentro de la propiedad de Marco Antonio Solís, en las afueras de Morelia, dejó sin palabras incluso a los investigadores con mayor experiencia en delitos financieros del país. 247 kilogramos de oro en lingotes y monedas antiguas sin declarar, valuados en 242 millones de pesos, escondidos en una bóveda subterránea construida debajo de su estudio de grabación privado con tecnología de nivel bancario. Escrituras de 31 propiedades distribuidas en 7 estados de México y 3 países que jamás habían aparecido en ninguna declaración fiscal, contratos que documentaban décadas de sobornos a funcionarios del Servicio de Administración Tributaria y a cadenas de radio, y libretas manuscritas con la caligrafía del propio cantante que registraban nombre por nombre, mes por mes, a quien se le pagaba para que nadie mirara demasiado de cerca. El hombre en el centro de todo esto no era un capo del narcotráfico ni un empresario gris que nadie conocía. Era el Buki, el compositor que había vendido más de 100 millones de discos entre su etapa con los Bukis y su carrera como solista. El artista que apenas en septiembre de 2022 había llenado el Estadio Azteca con 82,000 personas llorando y cantando sus canciones en lo que muchos describieron como la noche más emocionante de la música romántica mexicana en décadas. El hombre que millones de latinoamericanos consideraban parte de su propia historia personal, porque sus canciones habían estado presentes en los momentos más íntimos de sus vidas. Ese era el hombre al que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, había autorizado personalmente catear esa madrugada, con 91 agentes federales, 22 peritos contables forenses, 12 técnicos en forencia digital y escáneres de radar capaces de detectar espacios subterráneos ocultos. Y lo que encontraron dentro de esa mansión de 12,000 metros cuadrados, construida como refugio principal para él y su esposa, Cristi Solís, fue la evidencia de un sistema de fraude, corrupción y evasión fiscal que había operado en silencio durante más de 25 años, mientras el país entero cantaba sus canciones y lo admiraba como símbolo del talento mexicano hecho a pulso desde la pobreza. La pregunta que atravesó México esa mañana no era si Marco Antonio había construido una fortuna extraordinaria a lo largo de sus más de 45 años de carrera. Nadie lo dudaba ni lo cuestionaba, sino cuánto de esa fortuna, estimada por Forbes México en 2023 en aproximadamente 180 millones de dólares, pero que la evidencia ahora sugería era significativamente mayor, había sido acumulada dentro de la ley, y cuánto representaba décadas de evasión fiscal sistemática, lavado de activos y corrupción activa que había prosperado en las sombras, mientras él proyectaba al mundo la imagen de un hombre sencillo, nacido en Ario de Rosales, Michoacán, que simplemente hacía música del corazón para su pueblo. La historia que desembocó en esa madrugada comenzó 9 meses antes, en mayo de 2025, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera, ya en pleno proceso de expandir sus investigaciones sobre el sector del entretenimiento mexicano, después del sonado caso de Pepe Aguilar, decidió ampliar su alcance para incluir a artistas de generaciones anteriores, cuyas fortunas parecían difícilmente explicables en relación con sus ingresos declarados oficialmente. Marco Antonio Solís, a sus 65 años en ese momento, era un objetivo que prácticamente se señalaba solo. Había estado activo en la industria musical desde 1975, cuando formó los Bukis a los 15 años en su pueblo natal. Durante los 21 años que duró la banda, entre 1975 y 1996, habían vendido estimaciones de 25 millones de álbumes, habían llenado arenas y estadios
de manera consistente en México, Estados Unidos y América Latina. Y habían construido una base de fans de una fidelidad absolutamente extraordinaria. Cuando Marco Antonio disolvió la banda en 1996 para lanzarse como solista, muchos dentro de la industria predijeron que sin el respaldo del grupo, su carrera se debilitaría. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Como solista, alcanzó niveles de éxito incluso mayores, con álbumes que vendieron millones de copias individualmente y giras que llenaban consistentemente recintos de 10.000 a 20.000 personas en ciudades de todo el continente. Y entonces, en 2021, llegó el anuncio que hizo temblar las redes sociales en todo el mundo hispanohablante. La reunión de los Bukis después de 25 años de separación. La gira llamada Una historia cantada corrió entre 2021 y 2022. Incluyó 48 presentaciones en estadios de México y Estados Unidos, y culminó con esa noche histórica en el Azteca, donde 82.000 personas pagaron entre 500 y 15.000 pesos por boleto. La pregunta que atravesó México esa mañana no era si Marco Antonio había construido una fortuna extraordinaria a lo largo de sus más de 45 años de carrera. Nadie lo dudaba ni lo cuestionaba, sino cuánto de esa fortuna, estimada por Forbes México en 2023 en aproximadamente 180 millones de dólares, pero que la evidencia ahora sugería era significativamente mayor, había sido acumulada dentro de la ley, y cuánto representaba décadas de evasión fiscal sistemática, lavado de activos y corrupción activa que había prosperado en las sombras, mientras él proyectaba al mundo la imagen de un hombre sencillo, nacido en Ario de Rosales, Michoacán, que simplemente hacía música del corazón para su pueblo. La historia que desembocó en esa madrugada comenzó 9 meses antes, en mayo de 2025, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera, ya en pleno proceso de expandir sus investigaciones sobre el sector del entretenimiento mexicano, después del sonado caso de Pepe Aguilar, decidió ampliar su alcance para incluir a artistas de generaciones anteriores, cuyas fortunas parecían difícilmente explicables en relación con sus ingresos declarados oficialmente. Marco Antonio Solís, a sus 65 años en ese momento, era un objetivo que prácticamente se señalaba solo. Había estado activo en la industria musical desde 1975, cuando formó los Bukis a los 15 años en su pueblo natal. Durante los 21 años que duró la banda, entre 1975 y 1996, habían vendido estimaciones de 25 millones de álbumes, habían llenado arenas y estadios de manera consistente en México, Estados Unidos y América Latina. Y habían construido una base de fans de una fidelidad absolutamente extraordinaria. Cuando Marco Antonio disolvió la banda en 1996 para lanzarse como solista, muchos dentro de la industria predijeron que sin el respaldo del grupo, su carrera se debilitaría. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Como solista, alcanzó niveles de éxito incluso mayores, con álbumes que vendieron millones de copias individualmente y giras que llenaban consistentemente recintos de 10.000 a 20.000 personas en ciudades de todo el continente. Y entonces, en 2021, llegó el anuncio que hizo temblar las redes sociales en todo el mundo hispanohablante. La reunión de los Bukis después de 25 años de separación. La gira llamada Una historia cantada corrió entre 2021 y 2022. Incluyó 48 presentaciones en estadios de México y Estados Unidos, y culminó con esa noche histórica en el Azteca, donde 82.000 personas pagaron entre 500 y 15.000 pesos por boleto.
Lo que realmente consolidó el caso y convenció a los fiscales de que tenían evidencia suficiente para proceder fue algo mucho más humano que cualquier dato financiero: la aparición de un exempleado dispuesto a hablar. Este individuo, cuyo nombre se mantuvo bajo protección de seguridad durante todo el proceso, había trabajado en la administración de los negocios de Marco Antonio desde 2008 hasta 2019, año en que fue despedido después de cuestionar internamente ciertas prácticas contables que le resultaban sospechosas. Durante años después de ese despido, había guardado silencio, conservando copias de documentos que consideraba incriminatorios, pero sin saber exactamente qué hacer con ellos. En julio de 2025, contactó voluntariamente a la Unidad de Inteligencia Financiera y ofreció cooperar. Lo que proporcionó fue, en palabras de los propios investigadores, una mina de oro de evidencia. Había copias de contratos de presentaciones donde los montos totales pagados a Marco Antonio eran significativamente mayores que los montos que aparecían en los registros oficiales usados para calcular impuestos. La diferencia aparecía justificada en los contratos bajo conceptos vagos como servicios de consultoría, licenciamiento musical u otras denominaciones difusas. Pero el exempleado testificó que esos eran simplemente mecanismos para dividir los pagos de manera que una porción importante pudiera canalizarse a través de empresas offshore y así evitar las obligaciones fiscales mexicanas. Había también correos electrónicos intercambiados entre Marco Antonio, su contador y su abogado, discutiendo estrategias específicas para estructurar sus finanzas de manera que se pagara menos de lo legalmente requerido. Correos redactados con lenguaje cuidadoso, pero que dejaban absolutamente claro que Marco Antonio estaba completamente consciente y activamente involucrado en cada decisión relevante. Y había algo más, quizás lo más dañino de todo desde el punto de vista legal: fotografías de páginas de libretas manuscritas que el exempleado identificó como escritas por el propio Marco Antonio. Libretas donde aparentemente el cantante llevaba registros personales paralelos a los oficiales, documentando los montos reales de dinero que entraban versus lo que se reportaba formalmente. La línea de investigación sobre los sobornos a estaciones de radio abrió una dimensión completamente diferente del caso. En la industria musical mexicana existían desde hacía décadas rumores persistentes sobre artistas que pagaban bajo la mesa para garantizar rotación preferencial de su música en las principales cadenas de radio, práctica conocida como payola. Ilegal bajo las leyes de competencia justa, pero extremadamente difícil de probar, precisamente porque se manejaba típicamente en efectivo y sin documentación rastreable. Sin embargo, el exempleado había proporcionado documentos que sugerían que Marco Antonio y su equipo habían sido considerablemente menos cuidadosos de lo habitual al registrar estos pagos. Había facturas de empresas fantasma que supuestamente prestaban servicios de promoción musical a las estaciones, pero que en realidad funcionaban como conductos para canalizar dinero de soborno. Había registros de reuniones entre representantes de Marco Antonio y ejecutivos de cadenas importantes como Grupo Radio Centro, MVS Radio y Grupo Aire, reuniones en cuyas notas manuscritas se discutían acuerdos explícitos sobre cuántas veces se tocarían sus canciones en horarios de alta audiencia, cuánto costaría ese tratamiento preferencial y cómo se estructurarían los pagos para que no dejaran rastro fácilmente rastreable. Los investigadores calcularon que entre 1998, cuando Marco Antonio lanzó su carrera solista y la presencia en radio se volvió crucial para su mantenimiento en el mercado, y 2019, cuando el streaming digital comenzó a desplazar a la radio como el principal canal de descubrimiento musical,
El cantante había pagado más de 340 millones de pesos a través de diferentes esquemas para asegurar tratamiento preferencial en las emisoras. La ironía adicional era que esos mismos pagos habían sido deducidos en las declaraciones fiscales de Marco Antonio como gastos legítimos de promoción musical, lo que significaba que había utilizado dinero de sobornos para reducir artificialmente sus obligaciones tributarias. Una doble violación cometida con calculada precisión durante más de 2 décadas. El operativo para catear la mansión fue planeado con una meticulosidad que era en sí misma un reflejo de la seriedad con que las autoridades tomaban el caso. Durante 3 meses, equipos especializados estudiaron los planos de la propiedad, los sistemas de seguridad, las rutinas de Marco Antonio y su esposa, los horarios del personal doméstico. La propiedad era extensa y estaba bien protegida, con 12.000 metros cuadrados en una zona exclusiva de las afueras de Morelia, muros altos y sistemas de seguridad sofisticados. Era también donde Marco Antonio había construido el estudio de grabación profesional que usaba tanto para su propia música como para producir trabajos de otros artistas que buscaban su talento. La orden de cateo, autorizada por un juez federal el 28 de enero de 2026, tenía 67 páginas de especificaciones detalladas que cubrían registros financieros y contables, contratos de presentaciones, acuerdos con casas disqueras, documentación de regalías, dispositivos electrónicos de cualquier tipo, y crucialmente autorizaba la búsqueda explícita de espacios ocultos y cajas fuertes en cualquier parte de la propiedad, basándose en inteligencia que indicaba que Marco Antonio mantenía activos y documentos sensibles en ubicaciones secretas dentro de su mansión. A las 4:22 de la madrugada del 3 de febrero de 2026, un convoy de 31 vehículos sin marcas oficiales salió de las instalaciones de la Guardia Nacional en Morelia. García Harfuch había viajado desde Ciudad de México el día anterior y supervisaba personalmente desde un centro de comando móvil establecido a 2 kilómetros de la propiedad. Cuando el convoy llegó a las puertas de la mansión a las 5:47 de la mañana, los 4 guardias de seguridad privada de turno intentaron de inmediato contactar a Marco Antonio, pero los agentes ya habían activado equipos de bloqueo de señal celular. No había opción, la orden judicial era clara, las puertas se abrieron. Marco Antonio bajó las escaleras en bata de casa cuando los agentes tocaron la puerta de la residencia principal a las 5:53 de la mañana, completamente desorientado. Cuando vio a docenas de agentes federales armados con chalecos identificativos de la Fiscalía General de la República, su rostro se puso pálido. Leyó la orden lentamente con manos visiblemente temblorosas y cuando terminó, dijo únicamente: «Debe haber un error. Soy un artista. Hago canciones, no soy un criminal». Los agentes explicaron que se investigaban posibles delitos fiscales y financieros y que el cateo procedería. Marco Antonio solicitó llamar a sus abogados y se le informó que las comunicaciones estaban bloqueadas por razones de seguridad del operativo, que podría contactar a su equipo legal una vez que el procedimiento estuviera avanzado. Cristi Solís bajó momentos después, igualmente confundida y asustada. Ambos fueron instruidos a permanecer en la sala principal, bajo supervisión, mientras los equipos se dispersaban por toda la propiedad. Los primeros hallazgos llegaron rápido. Los agentes trabajaban en equipos con asignaciones específicas y complementarias. Un grupo se enfocó en la oficina administrativa, donde Marco Antonio manejaba los negocios de su carrera, encontrando archiveros completos con contratos que databan desde 1996. Otro equipo tomó el estudio de grabación,
una estructura separada de la residencia principal conectada por un corredor cubierto, donde los técnicos forenses digitales comenzaron a hacer copias completas de todos los discos duros y servidores. Pero fue durante la inspección del estudio cuando los especialistas en detección de espacios ocultos hicieron el descubrimiento que cambiaría el curso del caso. Los escáneres de radar de penetración terrestre detectaron anomalías significativas debajo del edificio. Había un espacio subterráneo amplio directamente debajo del estudio que no aparecía en ninguno de los planos de construcción obtenidos de los registros municipales de permisos de obra. El espacio medía aproximadamente 8 por 6 metros, con altura cercana a 3 metros, suficiente para constituir una habitación completa. Después de casi una hora inspeccionando el piso, los especialistas encontraron un panel disimulado debajo de uno de los racks de equipamiento que al aplicar presión en puntos específicos se desbloqueaba, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Lo que los agentes encontraron al bajar con linternas y cámaras era, en todos los sentidos funcionales, una bóveda bancaria privada construida bajo el estudio de grabación de un cantante romántico. Las paredes eran de concreto reforzado de casi medio metro de espesor. La puerta interior era de acero industrial con sistema de cerradura electrónica de nivel bancario. El sistema de ventilación mantenía temperatura y humedad controladas para preservar lo que se almacenaba ahí. Y contra una de las paredes había 23 cajas de seguridad de acero apiladas. Los agentes comenzaron a abrirlas meticulosamente. Las primeras 15 contenían lingotes de oro puro de 1 kilogramo cada uno, con sellos de casas de acuñación mexicanas, estadounidenses, suizas y sudafricanas. Solo en lingotes, 189 kilogramos de oro. Las siguientes 5 cajas contenían monedas antiguas, principalmente centenarios mexicanos, de 50 pesos, acuñados entre 1921 y 1947, valiosos tanto por su contenido metálico como por su valor numismático. Aproximadamente 850 centenarios que sumaban otros 48 kilogramos de oro. Las últimas 3 cajas contenían joyas de inversión, no piezas para usar, sino collares y pulseras de oro macizo con diamantes y piedras preciosas, cuyo valor los expertos gemológicos que acompañaban el operativo estimaron en aproximadamente 28 millones de pesos adicionales. Total en metales preciosos y joyas. Activos equivalentes a 242 millones de pesos, sin un solo registro de declaración ante el Servicio de Administración Tributaria, sin facturas de compra, sin documentación de importación, sin declaraciones patrimoniales que mencionaran la existencia de nada de eso. Riqueza completamente invisible para el sistema fiscal mexicano. Pero la bóveda guardaba algo tan valioso como el oro en términos de evidencia: archivos. Varios archiveros de metal resistentes al fuego contenían documentos que Marco Antonio había considerado lo suficientemente importantes y sensibles como para guardarlos en su bóveda secreta en lugar de en su oficina normal. Los peritos comenzaron a revisarlos, y lo que encontraron construyó el caso pieza por pieza. Había escrituras de 31 propiedades, casas, departamentos, terrenos y edificios comerciales distribuidos en 7 estados de México y en 3 países adicionales. 2 propiedades en Los Ángeles, 1 en Miami, 4 en Medellín y 3 en Madrid. Ninguna registrada directamente a nombre de Marco Antonio ni de Cristi Solís. Todas estaban a nombre de empresas con denominaciones que requerían rastreo forense para vincularlas con él. Inversiones Musicales del Pacífico, Sociedad Anónima, Desarrollos Inmobiliarios, Tierra Caliente,
Sociedad Civil, Administración de Activos Internacionales Limitada y otras 15 denominaciones corporativas que eventualmente, a través de múltiples capas de fideicomisos y empresas holding establecidas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo, llevaban de regreso a Marco Antonio como último beneficiario. Toda una arquitectura diseñada específicamente para que su nombre jamás apareciera en ningún registro público de propiedad. El valor total de esas 31 propiedades en estimaciones de mercado, aproximadamente 780 millones de pesos, existiendo completamente fuera de cualquier declaración fiscal oficial. También había contratos, muchos contratos que no habían aparecido en los archivos de la oficina normal. Los contratos con las 3 cadenas de radio confirmaban con precisión documental lo que el ex empleado había descrito. Un contrato con Grupo Radiocentro fechado en marzo de 2003 especificaba que a cambio de pagos mensuales de 850,000 pesos, las canciones de Marco Antonio recibirían un mínimo de 45 rotaciones diarias en horarios prime en las 12 estaciones más importantes del grupo, con duración de 5 años y opciones de renovación. Solo ese contrato representaba más de 10 millones de pesos anuales, más de 50 millones durante su vigencia. Los contratos similares con MVS Radio y Grupo Aire seguían la misma estructura. El total documentado en esos contratos sumaba más de 340 millones de pesos pagados entre 1998 y 2019. Y luego estaban los contratos de la gira de reunión. El contrato principal con el promotor estadounidense que organizó Una Historia Cantada mostraba que los ingresos brutos de la gira habían sido de 197 millones de dólares. Después de deducir costos de producción, pagos a los demás miembros de la banda, comisiones del promotor y otros gastos, la porción correspondiente a Marco Antonio era de 89 millones de dólares, aproximadamente 1.780 millones de pesos al tipo de cambio promedio de esos años. Pero sus declaraciones fiscales para 2021 y 2022 reportaban ingresos por la gira de apenas 34 millones de dólares. Los documentos de la bóveda respondían la pregunta de los 55 millones de dólares faltantes. Habían sido canalizados a través de 3 empresas offshore, transferidos a cuentas en Suiza y Luxemburgo, y desde ahí usados para adquirir parte de las propiedades internacionales y para comprar el oro que ahora estaba siendo confiscado. Evasión fiscal en escala masiva, ejecutada con un nivel de planificación que dejaba claro que no era accidente ni descuido. Lo más incriminatorio de todo, sin embargo, eran las libretas. 5 cuadernos de pasta dura con la caligrafía del propio Marco Antonio, cubriendo el periodo desde 1998 hasta 2024. En los que había registrado con meticulosidad asombrosa los pagos mensuales a funcionarios específicos del Servicio de Administración Tributaria. Nombres completos, posiciones institucionales, cantidades pagadas mes por mes. Los pagos variaban desde 75,000 pesos mensuales para inspectores de nivel medio hasta 450,000 pesos mensuales para funcionarios de alto nivel con capacidad de bloquear auditorías o manipular sus resultados. Junto a cada nombre, Marco Antonio había anotado referencias que funcionaban como recibo de servicios prestados, eliminó auditoría 2003, reducción de liquidación fiscal 2007 de 180 millones a 40 millones, bloqueó investigación sobre cuentas Panamá 2015. Era un registro meticuloso de un sistema de corrupción que había operado durante más de un cuarto de siglo, escrito de puño y letra por el hombre que lo operaba.
Los investigadores calcularon que solo en sobornos a funcionarios del SAT, Marco Antonio había pagado acumulativamente más de 180 millones de pesos durante ese periodo, y que gracias a la efectividad de esos sobornos había podido continuar evadiendo cientos de millones adicionales en impuestos, sin que nadie dentro del sistema mirara demasiado de cerca. Para las 15 horas del 3 de febrero, cuando los agentes federales comenzaron a empacar la evidencia para transportarla, la magnitud del caso era completamente evidente. 237 kilogramos de oro más joyas valuadas en 28 millones de pesos. Escrituras de 31 propiedades estimadas en 780 millones. 14 computadoras, 23 discos duros externos, 8 servidores, 31 teléfonos celulares. Contratos de payola documentando 340 millones en sobornos a estaciones de radio. Documentos que evidenciaban evasión de 55 millones de dólares de la gira de reunión. Libretas manuscritas registrando 180 millones en sobornos a funcionarios fiscales. 174 cajas adicionales de documentos. Era, por cualquier medida razonable, uno de los cateos más grandes jamás ejecutados contra una figura del entretenimiento en México. La noticia estalló en redes sociales alrededor de las 13 horas, cuando personas que llegaban a propiedades cercanas notaron el despliegue masivo de vehículos federales y comenzaron a publicar fotos. Para las 15 horas, Marco Antonio Solís era tendencia número 1 en México, con más de 1.200.000 menciones en pocas horas. Los medios interrumpieron su programación regular, y la reacción inicial fue exactamente la combinación que cualquier observador podría haber predicho. Shock absoluto mezclado con incredulidad profunda, porque Marco Antonio Solís no era simplemente un cantante para millones de mexicanos y latinoamericanos. Era una figura que había acompañado 3 generaciones de emociones íntimas, bodas, rupturas, reconciliaciones, momentos que la gente guarda en la parte más privada de su memoria. Su imagen pública había sido construida siempre sobre los pilares de la humildad y la autenticidad. El niño pobre de Ario de Rosales, que nunca olvidó sus raíces y que simplemente hacía música del corazón. La distancia entre esa imagen y un hombre que guardaba 237 kilogramos de oro en una bóveda secreta bajo su estudio de grabación y que llevaba libretas personales documentando décadas de sobornos, era tan grande que muchos simplemente se negaban a procesarla. Los defensores inmediatos argumentaron que esto debía ser error o persecución política. Los críticos señalaban que 237 kilogramos de oro, escondidos en concreto reforzado, no eran una ambigüedad contable, que libretas manuscritas con registro de sobornos durante 25 años no eran diferencias de interpretación fiscal, que esto era evidencia de delincuencia sistemática ejecutada con plena conciencia y durante décadas. Para las 19 horas, cuando Marco Antonio finalmente pudo contactar a su equipo legal y convocar una reunión urgente, la situación era desesperada. Sus abogados, especialistas en derecho penal fiscal, fueron brutalmente honestos respecto a lo que enfrentaba. El oro sin declarar era suficiente por sí solo para cargos graves. Las 31 propiedades ocultas agregaban capas adicionales de delitos de ocultamiento de activos. Los contratos de payola constituían evidencia directa de soborno y violaciones anticompetencia. La evasión de 55 millones de dólares de la gira era evasión fiscal agravada, que podía traducirse en hasta 10 años de prisión. Y las libretas manuscritas, con el registro meticuloso de sobornos a funcionarios del SAT, eran prácticamente la clase de confesión escrita que cualquier fiscal soñaba encontrar.
La única defensa posible, le dijeron, era una estrategia de cooperación completa, remordimiento genuino y negociación de un acuerdo de culpabilidad que redujera la sentencia potencial, porque intentar combatir la evidencia en juicio sería simplemente un camino más largo hacia el mismo destino inevitable. El 5 de febrero de 2026, la Fiscalía General de la República convocó una conferencia de prensa que se transmitió en vivo por todos los canales principales del país. El fiscal general apareció acompañado de García Harfuch, del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y del administrador general del SAT. Presentaron evidencia fotográfica del oro encontrado, las imágenes de pilas de lingotes siendo contadas con precisión burocrática. Mostraron copias de los contratos de payola con las cadenas de radio, con los nombres de los ejecutivos de radio redactados por razones legales, pero con indicación clara de que habría investigaciones adicionales sobre esas personas. Explicaron la estructura de las empresas offshore y cómo habían sido utilizadas para ocultar 31 propiedades. Revelaron la evasión de $55 millones de ingresos de la gira y anunciaron que se habían girado citaciones formales para que Marco Antonio compareciera ante la Fiscalía dentro de 48 horas. El mensaje era claro. Dependiendo de su nivel de cooperación, se determinaría si los cargos criminales formales se presentaban de inmediato o si había espacio para negociación. La conferencia generó un terremoto mediático de dimensiones que pocas veces se habían visto en México por un caso de este tipo. En las 48 horas siguientes, todos los noticieros principales dedicaron cobertura extensiva. Columnistas y analistas publicaron opiniones divididas sobre si esto representaba justicia, finalmente alcanzando a los poderosos o una persecución excesiva de un artista que había contribuido inmensamente a la cultura del país. Y en la industria musical, el pánico fue inmediato y visceral. Si podía pasarle a Marco Antonio Solís, una de las figuras más respetadas y queridas de la música romántica mexicana, entonces era evidente para todos que podía pasarle a cualquiera. Múltiples artistas contrataron apresuradamente auditores externos para revisar sus propias finanzas y corregir irregularidades antes de que las autoridades llegaran a sus puertas. Marco Antonio se presentó voluntariamente ante la Fiscalía el 7 de febrero, acompañado de un equipo de 5 abogados. La sesión de interrogatorio duró más de 11 horas. Los detalles fueron sellados judicialmente, pero filtraciones indicaron que Marco Antonio había admitido haber cometido errores en cómo manejó sus finanzas, argumentando que había confiado en asesores que le dieron mal consejo y que nunca había tenido intención de defraudar al gobierno. Respecto al oro, dijo que lo había acumulado durante décadas como inversión personal sin saber que tenía obligación de declararlo. Respecto a las propiedades bajo empresas offshore, argumentó que esa estructura le había sido recomendada por abogados internacionales como forma legítima de protección de activos. Respecto a la evasión de ingresos de la gira, admitió haber reportado solo la porción recibida directamente en México, argumentando desconocimiento sobre la obligación de reportar también la porción que fue a cuentas internacionales. Era una defensa que los fiscales encontraron difícilmente creíble, particularmente a la luz de las libretas manuscritas donde el propio Marco Antonio había documentado con precisión cada soborno pagado a cada funcionario durante 25 años. El 14 de febrero de 2026, día de San Valentín, la Fiscalía anunció que presentaría cargos criminales formales contra el cantante romántico más exitoso de México. 18 cargos de evasión fiscal agravada, 12 cargos de cohecho activo por los sobornos a funcionarios del SAT, 9 cargos de falsificación de documentos, 6 cargos de lavado de activos.
Sentencia potencial total, hasta 25 años de prisión. Fue arrestado formalmente ese mismo día y a pesar de los argumentos de sus abogados sobre sus arraigos en el país y su estatus como icono cultural, el juez negó la libertad bajo fianza, citando la extrema gravedad de los delitos y el hecho de que Marco Antonio poseía recursos masivos y propiedades en múltiples países que facilitarían la fuga. Fue remitido a prisión preventiva en el reclusorio Oriente de Ciudad de México. Las imágenes que circularon por todos los noticieros esa tarde, Marco Antonio Solís siendo trasladado en un vehículo de la Fiscalía, esposado, vestido con uniforme de reo, representaron quizás la caída de imagen más espectacular en la historia de la música latinoamericana. El hombre que había llenado el Estadio Azteca con 82,000 personas apenas 3 años y medio antes, ahora enfrentaba la posibilidad de pasar el resto de su vida productiva entre 4 paredes. El impacto inmediato en su legado fue brutal y veloz. Las plataformas de streaming reportaron una caída del 68% en reproducciones de su música en las 3 semanas posteriores al cateo. Múltiples estaciones de radio tomaron la decisión de dejar de programar sus canciones, algunas por razones que presentaban como morales, otras con una ironía que no escapó a nadie, simplemente porque los contratos de payola habían expirado hacía años, y sin esos pagos no existía ningún mecanismo que las obligara a seguir tocando su música con la frecuencia artificial de las décadas anteriores. El juicio estaba programado para junio de 2026 y los abogados de Marco Antonio sabían que la cantidad de evidencia física, documental y testimonial en su contra hacía prácticamente imposible una defensa exitosa en juicio abierto. Su única estrategia viable era negociar. Después de semanas de conversaciones, llegaron a un acuerdo el 15 de marzo de 2026. Marco Antonio se declararía culpable de 10 de los cargos más graves a cambio de que los restantes fueran retirados. Aceptaría una sentencia de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 10 con buen comportamiento. Pagaría restitución completa de todos los impuestos evadidos más penalidades e intereses, calculados en aproximadamente 890 millones de pesos. Todos los activos decomisados, el oro, las joyas y las 31 propiedades serían vendidos y las ganancias aplicadas a esa deuda. Y cooperaría completamente, testificando contra los funcionarios del SAT que había sobornado y contra los ejecutivos de radio que habían participado en los esquemas de payola. Era la caída más espectacular de un icono musical en la historia de México. Marco Antonio Solís tenía 66 años cuando fue sentenciado. Si obtenía la libertad condicional en el primer intento posible, tendría 76. Sus años productivos como artista habían terminado de forma definitiva e irreversible, y su legado estaría permanentemente dividido entre lo que había creado y lo que había hecho para enriquecerse más allá de lo que ese talento le habría dado operando dentro de la ley. Las consecuencias se extendieron mucho más allá de México, como las ondas de un objeto pesado cayendo en agua quieta. Colombia abrió una investigación sobre las propiedades en Medellín y posibles irregularidades fiscales en ese país. España hizo lo mismo con las propiedades en Madrid, con la Agencia Tributaria Española iniciando procedimientos sobre posibles violaciones de las leyes fiscales españolas. Y Estados Unidos, donde Marco Antonio había mantenido residencia permanente legal desde 2003, inició su propia investigación a través del IRS,
considerando que las leyes fiscales estadounidenses requieren que los residentes permanentes reporten todos sus ingresos globales independientemente de dónde fueron generados. Si los 55 millones de dólares evadidos en México tampoco habían sido reportados al IRS, Marco Antonio enfrentaba potenciales cargos criminales federales en Estados Unidos, además de los que ya cumplía en México, junto con la posible confiscación de las propiedades en Los Ángeles y Miami si se determinaba que habían sido adquiridas con ingresos no declarados. Sus abogados en Estados Unidos trabajaron frenéticamente para negociar algún tipo de acuerdo con el IRS, ofreciendo pagar todos los impuestos adeudados más penalidades a cambio de evitar procesamientos criminales, pero las conversaciones serían largas y complejas. Para Christy Solís, la caída de su marido trajo sus propias batallas legales. En abril de 2026, la Fiscalía presentó cargos contra ella por complicidad en algunos de los esquemas de evasión fiscal, argumentando que como esposa de Marco Antonio durante más de 30 años y como firmante en documentos de varias de las empresas offshore, no podía creíblemente argumentar que era completamente ajena a las irregularidades. Christy contrató su propio equipo legal, separado del de Marco Antonio, y combatió los cargos, argumentando que había firmado documentos que su esposo y los abogados de él le presentaban confiando en que todo era legal, que ella no era mujer de negocios, sino que había dedicado su vida a criar a sus hijas y apoyar la carrera de su esposo. Después de meses de procedimientos, llegó a un acuerdo en julio de 2026. Declararse culpable de un cargo menor de negligencia fiscal, recibir sentencia de 3 años de libertad condicional sin tiempo en prisión, pagar una multa de 25 millones de pesos y someterse a monitoreo fiscal intensivo durante esos 3 años. Un resultado relativamente favorable, dado lo que podría haber sido, pero devastador para una mujer de 63 años que nunca había imaginado terminar siendo condenada por delito federal. Sus 3 hijas adultas, Beatriz, Marla y Allison, intentaban reconstruir sus propias vidas bajo la sombra de un escándalo que no habían elegido y que no podían controlar. El apellido Solís, que durante décadas había abierto puertas, ahora las cerraba. Beatriz perdió varios clientes importantes en su trabajo de diseño de interiores. Marla fue despedida de la agencia de mercadotecnia donde trabajaba, cuando sus empleadores decidieron que la controversia era demasiado grande para absorber. Allison enfrentaba comentarios hostiles de compañeros de universidad. Las 3 contemplaron la posibilidad de cambiar legalmente sus apellidos para escapar de la asociación pública, pero eventualmente decidieron que eso sería una forma de cobardía que no estaban dispuestas a aceptar. Su padre había cometido errores terribles. Seguía siendo su padre. Aprenderían a cargar con ese peso. Los otros 5 miembros originales de los Bookies enfrentaron sus propias investigaciones para determinar si habían sido cómplices o simplemente empleados que habían recibido sus pagos sin conocimiento de lo que Marco Antonio hacía con su porción. Después de meses de revisión, las autoridades determinaron que los demás integrantes habían recibido sus respectivas compensaciones, las habían reportado apropiadamente en sus propias declaraciones fiscales y no habían participado en ninguna de las estructuras offshore ni en los esquemas de ocultamiento. Fueron liberados de toda sospecha, pero el daño al nombre Los Bookies como marca era irreparable. Cualquier posibilidad de futuras reuniones había muerto junto con el escándalo. El nombre de la banda estaría permanentemente asociado con lo ocurrido. Los 17 funcionarios del Servicio de Administración Tributaria identificados en las libretas manuscritas de Marco Antonio enfrentaron consecuencias devastadoras.
Desde inspectores de nivel medio hasta un subdirector general de la delegación de Michoacán, todos fueron arrestados en operativos coordinados en marzo de 2026. Las libretas proporcionaron evidencia de una precisión que dejaba muy poco espacio para la negación, y cuando varios fueron confrontados con esos registros detallados, comenzaron a cooperar, confesando sus participaciones a cambio de sentencias reducidas. El funcionario de más alto nivel, quien había recibido 450,000 pesos mensuales durante casi 8 años, totalizando más de 43 millones de pesos en sobornos, fue sentenciado a 18 años de prisión. Los de nivel medio recibieron entre 6 y 12 años. Todos perdieron sus posiciones, sus pensiones y el resto de sus vidas, marcado de forma permanente. El escándalo forzó además una limpieza institucional dentro del SAT, con el titular renunciando bajo presión política y siendo reemplazado por alguien con mandato explícito de implementar reformas estructurales. Los ejecutivos de las cadenas de radio que habían participado en los esquemas de payola enfrentaron consecuencias mixtas dependiendo de si todavía estaban activos en la industria. 4 que sí lo estaban fueron procesados penalmente. Las cadenas de radio mismas se enfrentaron a multas masivas de la Comisión Federal de Competencia Económica. Grupo Radio Centro fue multado con 380 millones de pesos, MBS Radio recibió 290 millones y Grupo Aire pagó 310 millones. Las multas no destruyeron a esas empresas, pero enviaron una señal inequívoca a toda la industria de medios sobre el costo real de continuar con prácticas similares. Varias estaciones de radio más pequeñas, que también operaban con esquemas similares, se apresuraron a implementar políticas de cumplimiento antes de que las investigaciones llegaran a sus puertas. Para mediados de 2026, el paisaje de la música regional mexicana y romántica había cambiado de forma esencial e irreversible. Los casos sucesivos habían demostrado que nadie quedaba protegido por su legado cultural ni por el afecto del público, y que la era de impunidad para las fortunas no declaradas del entretenimiento mexicano había llegado a su fin. Múltiples artistas decidieron adelantarse a posibles investigaciones, presentándose voluntariamente al CIT con sus asesores para corregir décadas de declaraciones incorrectas y pagar impuestos atrasados, más penalidades en acuerdos de cumplimiento voluntario que les permitían evitar el procesamiento criminal. Las cantidades involucradas en algunos de esos acuerdos confirmaban lo que los investigadores habían sospechado durante años: que el problema de evasión fiscal en la industria del entretenimiento no era anecdótico ni limitado a unos pocos casos aislados, sino endémico y sistémico, extendido por generaciones enteras de artistas que habían operado en un ambiente donde la fama funcionaba como escudo contra el escrutinio fiscal. La vida de Marco Antonio dentro del reclusorio Oriente era radicalmente diferente de cualquier cosa que había experimentado en sus 66 años. La prisión albergaba más de 7,000 internos, muchos por delitos graves. Marco Antonio fue colocado en una sección de seguridad especial para internos de alto perfil, compartiendo celda con otros 3 convictos, también figuras públicas o empresarios condenados por delitos de cuello blanco. Las condiciones eran duras en comparación con el lujo al que había estado acostumbrado durante décadas de carrera: camas de metal con colchones delgados, comida institucional sin mayor elaboración, sin aire acondicionado en el calor de la capital, rutinas diarias reglamentadas con rigidez. Los primeros meses fueron los más difíciles psicológicamente. Marco Antonio cayó en depresión profunda, perdió más de 15 kilogramos de peso
y rechazaba visitas incluso de Christie y sus hijas porque no podía soportar que lo vieran en ese estado. Pero gradualmente, con apoyo psicológico y con la persistencia de su familia, que continuó visitándolo a pesar de sus intentos de alejarlos, comenzó a aceptar su nueva realidad. Se inscribió en programas educativos de la prisión, participó en grupos de terapia para internos lidiando con pérdida de identidad y estatus, y comenzó a escribir, no canciones inicialmente, sino reflexiones personales que procesaban el trayecto desde ser un niño pobre en Ario de Rosales, con sueños de hacer música, hasta ser un convicto de 66 años en prisión federal, enfrentando una década de encierro. En septiembre de 2026, a través de sus abogados, Marco Antonio publicó su primera declaración pública desde el arresto. Con voz quebrada y lágrimas visibles en una conexión de video desde la prisión, se disculpó con sus fans, con su familia, con los demás miembros de los Bukis por haber manchado el legado que habían construido juntos, y con México por haber contribuido a la cultura de corrupción e impunidad que había afectado al país durante tanto tiempo. Dijo que había permitido que la ambición y la codicia nublaran su juicio durante demasiados años, que había fallado en vivir a la altura de la responsabilidad que conlleva ser un modelo a seguir para millones de personas, y que pasaría el tiempo que le quedaba en prisión intentando ser mejor persona y cooperando completamente con todas las investigaciones pendientes. La declaración fue vista más de 8 millones de veces en las primeras 24 horas. Las reacciones fueron profundamente divididas. Algunos dijeron que lo perdonaban, que las canciones que había creado seguían siendo hermosas, independientemente de los crímenes de quien las escribió. Otros dijeron que la disculpa solo llegaba porque lo habían atrapado, que si nunca hubiera sido descubierto, habría continuado evadiendo y corrompiendo sin remordimiento alguno. En octubre de 2026, un evento inesperado capturó la atención de la industria y del público. Un grupo de 23 artistas mexicanos de diferentes géneros musicales organizaron un concierto benéfico en el Auditorio Nacional bajo el concepto de transparencia financiera total. Todos los participantes publicarían sus declaraciones fiscales de los últimos 5 años. Mostrarían exactamente cuánto ganaban y cuánto pagaban en impuestos, demostrando públicamente que era posible ser un artista exitoso operando completamente dentro de la ley. Las ganancias del evento irían a organizaciones dedicadas a la educación financiera de artistas emergentes, enseñando desde el inicio de sus carreras cómo manejar el dinero de manera responsable para no caer en las trampas que habían destruido a generaciones anteriores. Las 10.000 localidades del auditorio se agotaron en menos de 3 horas. La transmisión en vivo alcanzó más de 2 millones de personas. Era un momento de catarsis para una industria que había sido sacudida hasta sus cimientos. No resolvía el daño causado, pero al menos señalaba una dirección diferente. Para finales de 2026, Marco Antonio llevaba 10 meses cumpliendo su sentencia de 15 años. Su salud mostraba ya signos de deterioro. Había desarrollado diabetes de manejo subóptimo en el ambiente carcelario. Su presión arterial era problemática y sus médicos expresaban preocupación genuina sobre si su organismo resistiría las condiciones de prisión durante los años restantes. Pero Marco Antonio había llegado a una especie de aceptación de su realidad. En una de las pocas entrevistas que concedió desde prisión, en diciembre de 2026, dijo algo que quedó grabado en la memoria de quienes lo leyeron, que había construido un imperio de canciones hermosas sobre cimientos podridos, y que cuando esos cimientos finalmente colapsaron, todo cayó con él, y que merecía esa caída, y que solo lamentaba haber arrastrado a tanta gente consigo.
El legado final de Marco Antonio Solís estará dividido para siempre con una claridad que no admite reconciliación fácil. Por un lado, las canciones que escribió con talento genuino, canciones que tocaron corazones reales y que crearon momentos significativos en millones de vidas reales, canciones que seguirán siendo tocadas en bodas y reuniones familiares durante generaciones, porque el arte, que es verdadero, trasciende al artista que lo crea. Eso es real y no desaparece. Por el otro lado, el hombre que ocultó casi 1.000 millones de pesos en activos no declarados, que sobornó a funcionarios públicos durante 25 años con una meticulosidad que él mismo documentó en sus propias libretas, que pagó más de 300 millones para manipular estaciones de radio y asfixiar la competencia de artistas más jóvenes, que construyó una bóveda secreta de concreto, reforzado para esconder 237 kilogramos de oro. Ese hombre merece estar en prisión, y nadie que conozca los hechos puede argumentar lo contrario sin deshonestidad. Esas dos mitades del legado de Marco Antonio Solís no podrán reconciliarse de forma completa por ningún razonamiento ni por el paso del tiempo. Las futuras generaciones tendrán que decidir individualmente cómo navegar esa complejidad. Si pueden separar el arte del artista, si una canción se vuelve menos hermosa cuando se conoce en detalle la vida de quien la creó. No existen respuestas correctas universales a esas preguntas. Pero lo que sí existe es una certeza que el caso de Marco Antonio Solís imprimió con caracteres difíciles de ignorar sobre la conciencia pública de México. Que el talento extraordinario no excusa el crimen, que el éxito masivo no justifica la corrupción, que la fama no es un escudo permanente contra la ley y que eventualmente, sin importar cuántas décadas tome ni cuántos funcionarios estén dispuestos a mirar hacia otro lado a cambio de un sobre mensual, la verdad emerge y las consecuencias llegan. El Buki cayó. Y en su caída reveló verdades incómodas no solo sobre un hombre, sino sobre un sistema entero que había permitido durante generaciones que el dinero y la fama operaran por encima de las obligaciones que cualquier ciudadano tiene con la sociedad que le dio su éxito. México, en 2026, estaba aprendiendo, dolorosamente y a un costo cultural enorme, que el cambio real requería estar dispuesto a dejar caer incluso a los más queridos cuando la evidencia de sus crímenes resultaba imposible de ignorar. Y Marco Antonio Solís, el poeta de la música romántica, el hombre cuyas canciones habían sido la banda sonora de 3 generaciones, estaba aprendiendo esa misma lección desde el interior de una celda en el reclusorio Oriente, con 66 años, deteriorándose lentamente, con un mínimo de 9 años más por delante, y con el peso de haber sido, simultáneamente, uno de los artistas más grandes que México había producido, y uno de sus defraudadores más sistemáticos.